Siria, las partes que la hayan acusado asumirán plena responsabilidad por el desastre llevado a cabo por los terroristas en el campamento de refugiados de Yarmouk, pidiéndoles que detuvieran su barata campaña de publicidad a costa de la sangre palestina. Nuestras Fuerzas Armadas continúan su misión nacional para erradicar el terrorismo del país. Rusia afirma de que la solución de la crisis en Siria debe ser pacífica mediante el diálogo para proteger su estabilidad e integridad y califica de paso criminal el apoyo de la actividad terrorista. Siria es campeón de Asia Occidental en fútbol. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. El Ministerio de Exteriores y de Migrantes dirigió 2 cartas idénticas al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al secretario general de la ONU sobre lo que está ocurriendo en el campamento de Yarmouk para los refugiados palestinos. En las cartas sirias afirmó de que desde el inicio de la crisis siria, algunos países y organismos conocidos por su hostilidad a Siria y su postura política procedieron a distorsionar lo que está sucediendo en Siria de trágicos acontecimientos y que esas partes responsabilizaron falsamente al gobierno sirio, apoyadas por medios de comunicación títeres que contribuyeron a confundir a la opinión pública mundial y a distorsionar la realidad de lo que está ocurriendo en Siria. El ministerio agregó de que no es extraño para Siria de que esas partes tomen posturas invertidas respecto a la situación de emergencia que atravesó el campamento de Yarmouk para los refugiados palestinos durante los últimos días a raíz de un ataque desatado por el Frente de Nusra y sus partidarios de otros grupos terroristas en el campamento, lo que dio lugar a una catástrofe que llevó a deportar a los inocentes refugiados palestinos inocentes de sus lugares de residencia en este campamento. Siria denuncia a cualquiera que dirige acusaciones en su contra y que carga la responsabilidad de esta catástrofe a los grupos terroristas y aclara de que se había comprometido a lo largo de las décadas transcurridas desde el Nakba con acoger a los refugiados palestinos en su territorio y que los trató como si fueran sus hijos y les dio todos los privilegios que goza un ciudadano sirio, explicó Cancillería. Los refugiados palestinos en el campamento de Yarmouk salen en una marcha masiva y entran en el campamento y también exigen la salida de los grupos terroristas armados del mismo, repitiendo eslóganes y gritos que condenan los actos criminales de los terroristas, donde miles de miembros del campamento comenzaron a regresar a sus hogares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó también de que el pueblo sirio es el que decide su propio destino y su futuro, señalando de que su país no tiene intereses particulares en Siria y que solo le interesa a Moscú la estabilidad de Siria. En una rueda de prensa transmitida este jueves por el canal ruso Russia Today, el presidente ruso manifestó de que Rusia llama por una solución pacífica que ponga fin a la violencia y que impida el colapso y la división del Estado sirio. Los sirios deben ponerse de acuerdo sobre cómo van a vivir y cómo se garantizará su seguridad y la estabilidad y la reconstrucción de su país. Luego podemos trasladarnos al cambio después de que se pongan de acuerdo y no antes, puntualizó Putin, subrayando de que el consenso de base del triunfo militar no tendrá lugar en Siria y que será totalmente vano. El canciller ruso Sergei Lavrov anunció de que Rusia no reconoce la coalición de la oposición siria, asegurando de que no hay ninguna necesidad de reconocer a ninguna parte porque Rusia está trabajando con todas las partes que representan a determinados grupos de la oposición siria. Lavrov afirmó que la importancia no está en el reconocimiento, sino la importante es impulsar a todos en una sola dirección y expresó la disposición de Rusia para trabajar con cualquier corriente de las fuerzas de la oposición desde esta perspectiva. Por otra parte, el ministro ruso
discurso de Relaciones Exteriores destacó de que hay intentos de involucrar a los refugiados palestinos en Siria y en este conflicto. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan sus misiones en Mar Anumán y en sus alrededores del Valle del Deif. También después de que los grupos terroristas hayan utilizado todos los métodos criminales para obligar a los ciudadanos a que abandonaran sus respectivos hogares, minar las carreteras y las casas y robar los bienes públicos y privados, el ejército árabe sirio aniquiló a un gran número de mercenarios criminales, incautó grandes cantidades de armas, incluidas armas como antitanque y lanzadores RPG, misiles, ametralladoras pesadas y armas de fuego de pesado y mediano, fusiles automáticos y fusiles con miras telescópicas, pistolas, granadas de mano y otro defensivo dispositivo inalámbrico y satelitales. También el ejército sirio logró destruir un gran número de vehículos usados por los terroristas que portaban ametralladoras pesadas y otros tipos de Tushka, además de bases de morteros y lanzadores de cohetes, máscaras y prismáticos militares, silenciadores y una gran cantidad de municiones, así como autos robados y diversas matrículas de vehículos, pinturas falsificadas. En la provincia de Homs, las autoridades competentes se apoderaron de una de las granjas abandonadas con una gran cantidad de armas y municiones también. Según fuentes de la provincia, las armas incautadas incluyen 4 fusiles con miras telescópicas, 5 explosivos de cohetes tipo Cobra, un artefacto explosivo de fabricación casera, una máscara y una cinta de bala de ametralladora, una gran cantidad de municiones, diversos libros religiosos y cintas de CD. Por otro lado, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas confiscó 180.000 píldoras de cactagón al irrumpir en uno de los escondrijos de terroristas localizado en el poblado de Al-Mesheifi, en el campo de Talcala, situado en la frontera sirio-libanesa. Una unidad del ejército destruyó a un vehículo equipado con ametralladoras, eliminando así a los terroristas que iban a bordo cerca del poblado de Al-Gayar, en la zona campiña de Al-Rasta, situado en la provincia de Homs. Según una fuente de la provincia, la operación terminó con la liquidación de varios terroristas que estaban en su escondite en la misma zona. Unidades del ejército persiguieron a terroristas que perpetraban crímenes y actos de sabotaje en el poblado de Husseini, en el campo de Damasco, eliminando a numerosos terroristas y destruyendo sus pertrechos bélicos. Una fuente de la gobernación del campo de Damasco informó de que las Fuerzas Armadas liquidaron a terroristas y les destruyeron un mortero y un vehículo que les trasladaba armas y municiones. Otra escuadra del ejército destruyó a un escondite de terroristas también en la calle de Al-Bashawar, en el mismo poblado, dejando a numerosos terroristas entre muertos y heridos, así como aniquiló a un vehículo artillado, añadió la fuente. El presidente del Consejo, ministro Wael Al-Halaki, subrayó la importancia de la responsabilidad colectiva y la necesidad de unir y de integrar los esfuerzos para enfrentar las presiones, los desafíos y los complots contra Siria. Durante una reunión con los diputados de la Asamblea del Pueblo de la provincia de Der Sol y de Al-Halaki afirmó de que Siria, gracias al sacrificio de sus hijos y de sus Fuerzas Armadas, superará estos retos y que triunfará en la lucha contra el terrorismo y restablecerá la seguridad y la estabilidad. El primer ministro llamó a estos diputados a estar presentes en su provincia y a comunicarse con sus hijos e instarlos a regresar a sus hogares y a contribuir a la protección de las instalaciones públicas con el fin de proporcionar y de garantizar sus necesidades básicas. También, por otra parte, los parlamentarios
parlamentarios de Del Sol plantearon algunas de las demandas públicas y necesidades, como proporcionar harina y diésel para el sector agrícola y para los molinos y las panaderías, además de mantener el servicio telefónico, reparar los hospitales públicos y ofrecer subsidios a las familias afectadas. El presidente del gobierno hizo hincapié en que estas cuestiones son interés directo y diario del gobierno, señalando de que el gabinete visitará muy pronto la provincia de Del Sol y con el fin de conocer su realidad y las necesidades de sus hijos. Y concluimos nuestro noticiero de hoy con esta noticia donde Siria ya es campeón de fútbol de Asia Occidental. Cuando las selecciones nacionales jugó un gran papel, un buen partido del equipo iraquí, marcando un rol en la segunda mitad del partido. El equipo del país ha sido acompañado con nuestra comunidad en Kuwait, quien expresaba su alegría y felicidad alzando banderas nacionales. Después del fin del partido, nuestra selección nacional fue coronada como el campeón de Asia Occidental. Aquí damos por finalizado con los titulares del día de hoy nuevamente. Siria, las partes que la hayan acusado asumirán plena responsabilidad por el desastre llevado a cabo por los terroristas en el campamento de Yarmout, pidiéndole de que tuvieran su barata campaña de publicidad a costa de la sangre palestina. Nuestras Fuerzas Armadas continúan su misión nacional para erradicar el terrorismo del país. Rusia afirma de que la solución de la crisis en Siria debe ser pacífica mediante el diálogo para proteger su estabilidad e integridad y califica de paso criminal el apoyo a la actividad terrorista. Siria es campeón de Asia Occidental en el fútbol. Y con esto damos por finalizado el noticiero y que pasen muy buenas noches.